Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta en este magazine especial, el que estamos realizando esta mañana, y también es muy especial el tema del que vamos a hablar ahora mismo. A escasos días de que se celebre el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, vamos a hablar con Yomara García, la presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido. Yomara García, lo primero de todo, muchísimas gracias por atendernos. Yomara se encuentra en una llamada a través de Skype. Lo dicho, Yomara, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a usted por dar atención a este problema que es el ruido de la contaminación acústica. Yomara, lo primero de todo, para poner un poquito en contexto a toda nuestra audiencia, ¿en qué momento nace, por qué nace esta asociación Juristas contra el Ruido? Desde hace más de 20 años, una serie de profesionales del derecho y juristas residentes en distintas ciudades de todo el territorio nacional decidieron agruparse y fundar esta asociación para promover el medio ambiente saludable, la salud, la calidad acústica y la defensa a todas aquellas personas que sufren este problema de salud pública. A partir de ahí iniciamos una andadura, como digo, ya son 20 años, y realizamos charlas, coloquios, campañas de concienciación, etcétera. Como comentabas, Yomara, problemas de salud pública, porque puede parecer, ¿no? El ruido es una queja que se puede tener en algún momento, pero es que estamos hablando de un problema de salud, Yomara. Efectivamente, es un problema de salud pública. Hay estudios científicos que así lo avalan. El ruido destroza familias, ya lo dijo doña Dolores Becerril, la antigua defensora del pueblo, que destruía familias y sobre todo produce problemas auditivos y también no auditivos, como podrían ser, por ejemplo, la hipertensión, problemas cardiovasculares, insomnio, depresión, ansiedad, absentismo laboral, escolar, un sinfín de problemas, porque estamos expuestos al ruido sin que nos demos cuenta en muchas ocasiones y nuestro organismo se ve afectado porque aumentan los niveles de cortisol, la denominada hormona del estrés. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico se ve afectado completamente. Estamos hablando, Yomara, de patologías muy, muy serias. O sea, no es una cosa de una molestia simplemente, que es que puede acarrear problemas de salud graves, como estás contando. Sí, son problemas gravísimos, incapacitantes, invalidantes, como digo, para incluso desarrollar la actividad laboral de cada una de las personas. También da lugar a problemas económicos graves, porque muchas de las familias que están afectadas por este problema no tienen a dónde ir o de repente tienen que pagar su hipoteca y además pagar un alquiler o trasladarse a vivir con familiares o amigos, con lo cual es bastante grave. Además, no pueden vender esa vivienda porque las viviendas afectadas por problemas de ruido y contaminación acústica se ven, pierden su valor. Eso también está más que estudiado por las agencias de la propiedad inmobiliaria y por los estudios de expertos en este sentido, de tal manera que si quisieran vender esa vivienda no podrían omitir ese vicio que tienen, con lo cual es un problema gravísimo. Yomara, si podríamos agrupar en diferentes grupos o categorías las diferentes quejas que hasta la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido los usuarios les hacen llegar, ¿de qué quejas estaríamos hablando? ¿En qué ámbitos o cuáles son las principales quejas de los usuarios? Digamos que lo más mediático es el ruido del ocio, pero además del ruido del ocio hay muchísimas quejas y además ha aumentado considerablemente el número porque las personas ya son conscientes de que tienen derecho a la inviolabilidad de su domicilio, a la salud, a la intimidad personal y por lo tanto se producen quejas de todo tipo, desde actividades clasificadas
por ejemplo, ruido de extractores, mantenedores de frío, ruido de aparatos de aire acondicionado, ruidos vecinales, ruidos de terraza. Ha habido una proliferación de terrazas increíble y por lo tanto al instalarse bajo edificios de viviendas, las personas, esas familias no pueden descansar ni durante el día ni tampoco durante la noche. Por lo tanto, ha aumentado muchísimo las quejas de las terrazas. También ruido de aglomeraciones de personas en el exterior de los locales cuando trasciende la música de los pubs y discotecas al exterior o se transmite por la estructura de las viviendas. Y también hay ruido del tráfico, es decir, hay, como digo, de gimnasios, un sinfín de ruidos. Hay que tener conciencia de que hay medidas eficaces para llevar a cabo un adecuado aislamiento y acondicionamiento de los locales. Y yo siempre le digo a ese sector que a veces cuesta muy poco invertir al inicio de instalar esa actividad en aislamiento y acondicionamiento y evitar luego problemas que se van a generar en el futuro. Esos establecimientos, como apuntabas, Yomara, que no toman esas medidas previas para aislar del ruido a todos los vecinos y vecinas que estén alrededor, se pueden encontrar con quejas, como estamos viendo, o incluso con sanciones. ¿En qué momento un usuario puede pedir actuación, ya sea de la policía o de cualquier tipo de fuerza de seguridad del Estado? ¿Cuándo se puede llevar a cabo esa queja o esa denuncia? Pues desde que se empieza a sufrir la molestia, lo que tiene que hacer una persona afectada es identificar la fuente de ruido, requerir al contaminador de una forma educada pero firme, instando a que cese dicha emisión y que adopte medidas correctoras. Incluso podían remitirle algún burofax, algún requerimiento fehaciente para acreditar y que quede constancia el contenido de esa reclamación, explicando cuándo se produce, en qué horarios y cómo nos afecta. Y luego ya interponer una denuncia o a la policía, al ayuntamiento. Si el ayuntamiento no actúa ante el diputado del común, ante el cabildo, si el ayuntamiento tampoco actúa en aquellos supuestos de actividades clasificadas, y si desde luego no hacen nada, acudir a profesionales especializados, tanto técnicos como jurídicos. Hablabas precisamente de esas instituciones públicas, ayuntamientos, cabildos, en caso de residir en las Islas Canarias. Entendemos que estos establecimientos que reciben quejas por parte de vecinos y vecinas cuentan con todo tipo de licencias otorgadas por las instituciones públicas. ¿Cuál es el papel de estos ayuntamientos, de estos cabildos, o de cualquier institución pública ante este tipo de quejas, Yomara? Hemos detectado que no todos los establecimientos tienen sus licencias y sus títulos habilitantes. Hay muchísimas ocasiones en las que las actividades presentan comunicación previa, declaración responsable, solicitan las licencias para determinadas actividades, pero la realidad es que como tampoco se inspecciona ni se controla, pues a lo mejor realizan música en vivo para lo que no tienen autorización, etc. Los ayuntamientos, ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nuestra jurisprudencia lo viene diciendo de forma reiterada, tienen que actuar de una forma efectiva y eficaz, sin dilación, porque como decíamos, los problemas de ruido y contaminación acústica afectan a la salud y las personas no pueden estar esperando meses y meses a que los expedientes se resuelvan. Por lo tanto, tienen responsabilidad patrimonial e incluso podrían tener responsabilidad penal en el caso de inactividad. Yomara, una vez que un usuario está sufriendo este tipo de situaciones, este ruido continuado, ¿legalmente ellos pueden utilizar un sonógrafo para medir los decibelios? O, como bien apuntan ustedes desde su asociación, la policía sí que tiene esa potestad de tomar esas medidas auditivas. ¿Qué prueba es la que prevalece? ¿Qué prueba es la que tiene al final ese peso legal? La policía, como decimos, siempre que esté debidamente formada, y el tema de la contaminación acústica es muy técnico, por lo tanto deben darles medios y formar a la policía, sí que podría medir. Luego también deberían dotar de medios y formar a los técnicos en materia de actividades clasificadas. Pero desde luego la policía tiene competencias en ruido. Efectivamente, los ciudadanos no pueden medir con el móvil o hacer mediciones que no están, digamos, sujetas a la metodología legal.
deben disponer de o bien que una policía formada realice las mediciones o un técnico municipal o contratar técnicos, peritos especializados en la temática acústica, de tal manera que puedan acreditar la superación de determinados límites. Pero nos gustaría insistir desde Juristas contra el Ruido en que la superación de los límites es a efectos administrativos, de cumplimiento de la ordenanza municipal. Pero incluso la vía civil, cuando se acredita que se exceden los usos tolerables, aún no superando esos límites administrativos, cuando existe realmente molestia, también se podría reclamar. Entonces, las personas afectadas lo que tienen que acreditar es esas emisiones, pues a través de distintos medios de pruebas, testificales, prueba notarial, sonometrías, como digo, ensayos acústicos, informes de la policía local que incluso puedan acudir a las viviendas y de forma subjetiva constatar la existencia de esas emisiones y molestias. Hay un sinfín de medios de prueba que pueden utilizarse. Yomara, hablabas de límites para entender de qué cantidad de decibelios, siempre como estabas apuntando, lo que se entiende como en ese límite administrativo. Si es verdad que por debajo pueden ocasionar, como apuntabas, diferentes molestias, pero ¿cuál es el límite de decibelios que un establecimiento o que cualquier tipo de instalación tiene permitido llegar y a partir de cuánto no se pueden superar, Yomara? Hay límites tanto en el exterior de nuestras viviendas como en el interior. Hay una confusión, a veces se dice que puede superarse los límites durante el día o que en el exterior podemos hacer todo el ruido que queramos. Eso no es cierto. Hay límites durante el día, durante la tarde, durante la noche. Hay límites en función de la zona, del área, si es residencial, si es industrial, si es docente, si es sanitario y también dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla. En un dormitorio, para que tengamos una idea, no se pueden superar entre 25 y 30 decibelios. Las ordenanzas pueden ser más restrictivas, pero ya la normativa estatal establece unos límites, digamos, base, no se pueden superar entre 25 y 30 decibelios en un dormitorio de una vivienda. En el exterior de un inmueble, en una zona residencial, en horario nocturno, no se podrían superar los 45-50 decibelios. Estamos hablando de que la conversación de un grupo de personas, de 4 personas, bajo una vivienda en horario nocturno, ya va a superar claramente los 50 decibelios, 55-60 decibelios. Por lo tanto, es claro que es incompatible la instalación, por ejemplo, de una terraza bajo una vivienda, que a lo mejor está hasta la 1:30 o 2 de la mañana, y además a ellos se unen los distintos efectos, por ejemplo, del ruido de la retirada del mobiliario, las labores de limpieza, etcétera, con lo cual las personas afectadas no pueden dormir hasta las 3 de la mañana y de nuevo son despertados pues a las 6:30, a las 7 con las labores de nuevo de instalación de la actividad. Yomara, hablamos de esos efectos perjudiciales que tiene la sobreexposición a este tipo de ruidos. ¿En qué momento un usuario puede acudir a ustedes, a esa Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido? Lamentablemente las personas afectadas acuden a los profesionales jurídicos cuando ya han agotado todos los recursos y vienen desesperados. Ya han pasado incluso la media es 2 años en los que intentan reclamar entre el ayuntamiento, la policía. Es frecuente las quejas de inactividad o falta de eficacia por parte de las corporaciones locales. Esto ocurre a nivel nacional incluso porque la policía local no acude o no tiene medios. Incluso ha habido ocasiones en las que les dicen que se muden o que acudan a la comunidad de propietarios, o es decir, trasladan siempre el problema a terceros. Entonces, cuando llegan a nuestros despachos ya están desesperados, incluso con enfermedades graves. Por lo tanto, nosotros insistimos en que deberían asesorarse por lo menos desde un inicio, realizar las primeras consultas para un poco encaminar esa reclamación y para que esté bien enfocada y bien realizada desde un principio. Y también lo que recomendamos es que cuando se presenten las reclamaciones ante los ayuntamientos vayan acompañadas ya de algún medio probatorio. Aunque los ayuntamientos tienen la obligación de comprobar e inspeccionar y por supuesto de sancionar, algo que no es muy frecuente, y los expedientes suelen caducar o se les requieren a las actividades para que adopten medidas correctoras, pero luego no se sancionan esas infracciones que se han cometido durante un periodo de tiempo largo, como pueden ser 1 año o incluso meses y años.
yo siempre recomiendo que las personas afectadas aporten documentación suficiente para acreditar esas emisiones. Yomara, ¿por qué es importante que las personas al final que sufren esta continua exposición al ruido acudan a profesionales especializados como son ustedes? ¿Cuál es la importancia de acudir a asociaciones como ustedes o de tomar al final medidas legales? Aunque hay una legislación básica, sí que es verdad que también puede haber legislación autonómica en materia de ruido y también cada municipio puede tener sus ordenanzas, aunque incluso hay municipios que todavía no la tienen ni siquiera adaptada a la legislación estatal. Por lo tanto, entendemos que deben acudir al profesional de su zona de actuación. Desde juristas nosotros remitimos al profesional de la zona de actuación porque es la persona más indicada y que conoce bien la normativa de cada ciudad para poderlas atender debidamente. Insisto, aunque la ciudad no tenga normativa, ello no significa que no se pueda actuar, porque existen otras normas, existen herramientas en nuestra legislación para defendernos del ruido, como es la legislación estatal, los reglamentos estatales. Luego también tenemos herramientas como el Código Civil, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Arrendamientos Urbanos. Existe un artículo, por ejemplo, el 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, en la que incluso las comunidades de propietarios pueden actuar frente a aquellos vecinos o actividades que son comuneros, que realizan actividades insalubres y molestas. Por lo tanto, existe, digamos, un abanico de normativa desde la que se puede actuar en cada caso concreto. Yomara, para ir finalizando esta entrevista, el próximo 27 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el ruido. ¿Tienen ustedes prevista alguna actividad con motivo de esta jornada? Sí, todos los años realizamos actividades. Mañana precisamente vamos a realizar de forma gratuita una webinar a través de Zoom en la que intervendrán profesionales tanto técnicos como jurídicos. Van a intervenir 6 de nuestros juristas explicando casos reales y concretos, y también van a intervenir ingenieros acústicos para hablar de, por ejemplo, de Sevilla, de Madrid, de Canarias, también de Asturias, para explicar pues, soluciones técnicas a los problemas de ruido. Y también, por ejemplo, va a haber ahora una reforma del Real Decreto Estatal, pues la necesidad de la reforma de ese Real Decreto, cómo ha ido evolucionando ese Real Decreto y, en definitiva, tratamos siempre de informar gratuitamente a todas las personas afectadas, tanto administraciones, policía, técnicos, prensa, comunidades de propietarios, presidentes de asociaciones. Es decir, se han inscrito muchísimas personas y como digo, será a las 6 de la tarde, hora peninsular, y tiene previsto terminar aproximadamente a las 8 con un pequeño debate y ruegos y preguntas. Yomara García, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, muchísimas gracias por esta entrevista, porque creo que ha servido para darnos cuenta que si hay alguien que quizá se haya acostumbrado a vivir con algún tipo de ruido que diga, pues bueno, es lo que me toca por vivir donde vivo, por tener el local que tengo debajo de mi casa o por cualquier otro tipo de circunstancia, creo que con esta entrevista se han podido dar cuenta que se pueden tomar medidas, que hay asociaciones a las que pueden acudir y que hay profesionales como ustedes que les pueden guiar con este tipo de problemáticas. Yomara García, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por concienciar sobre este problema y dar difusión. Muchísimas gracias. Un saludo, Yomara, muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa publicitaria y volvemos inmediatamente. No se vayan.